nosotros sepamos quién somos nosotros. Sí, pastor, pero eso ya lo estuve explicando la otra vez. Muy bien, pero ahora va a ser de otro ángulo, porque es necesario que nosotros sepamos exactamente quiénes somos. Hermano, no es solamente de venir a la iglesia y qué bonito estuvo el culto, sino que necesitamos reconocer cuál debe de ser, hermano, nuestra estima estando en la casa de Dios. Sí, hemos hablado de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Hermano, ya no somos criaturas de Dios, porque podemos ser criaturas de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero ser hijos de Dios nos lleva a otro nivel, el cual el Padre nos empieza a exigir una manera de vivir, porque solo los padres son los que exigen, hermano, cómo debe de comportarse un hijo, cómo debe de correllevarse un hijo. Bueno, usted es papá, usted es mamá, usted sabe qué es lo que le enseña a sus hijos. Y de esa manera el Señor se acerca con nosotros si nosotros ya le reconocemos como Padre. Él los va a reconocer como su hijo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la promesa del renuevo. Luego vamos a hablar de los enemigos del fruto, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero le voy a agregar algo que no hemos visto y por eso quiero, hermano, que le pongamos un poquito de énfasis. Y luego vamos a ver las clases de homicidas. Eso según la palabra del Señor. Nada de lo que está ahí me estoy inventando. Entonces, yo quiero traerlo primeramente a la promesa del renuevo, una profecía. Recuérdense que la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Entonces yo quiero llevarlo a Jeremías capítulo 23, en el versículo 5, porque el tiempo me avanza. No estoy seguro si pudiéramos llegar al final, pero quisiera avanzar lo más que se pueda. Entonces hay una promesa. Mire lo que está ahí en la promesa. Jeremías 23, versículo 5. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús. Algo pasó ahí con el sonido, si me le pueden bajar un poquito. Hermanos, es Jesús. Esa es una profecía que se dio desde antes, hermanos, el profeta Jeremías. Cientos de años hasta cuando llegó, usted sabe, el nacimiento de Jesús por medio del Espíritu Santo. Obviamente María, José, siendo parte de la familia, de una familia natural. Pero de ahí se levanta un renuevo. Por eso que si Él es renuevo, ¿qué somos nosotros? Nosotros también somos renuevos. Eso quiere decir, hermano, que salió una nueva cepa. Por eso nosotros en nuestra antigua manera de vivir, porque desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador y nos bautizamos, debemos de saber que entramos en una novedad de vida. O sea, seguimos viviendo en el cuerpo y estamos en una dimensión natural. Lo único es que el ser que no nos dio nuestra mamá ni nuestro papá, que se llama espíritu, ese nos lo dio nuestro Padre. Ese espíritu despierta. Y cuando despierta, empieza a recibir de parte del Padre. Empieza a recibir de parte del Hijo. Empieza a recibir de parte del Espíritu Santo. Y empieza, hermano, una transformación en nuestro ser que viene de adentro hacia afuera. Porque afuera podemos ya estar bien limpios, pero por dentro podemos estar bien mugrosos, sucios, contaminados. Entonces viene el Señor y habla de un renuevo. Usted sabe muy bien que el renuevo es Jesús y vino a ser el sacerdote. Ahora, este sacerdote es el sacerdote eterno, ¿verdad que sí? Es un sacerdocio que no va a terminar y como fue un nuevo sacerdocio, entonces tenía que venir una nueva ley. Con el nuevo sacerdocio, una nueva ley. ¿Se recuerda de la ley? ¿La ley de qué? De la perfecta libertad. ¿Se recuerda? Bueno, ya estuvimos, hermano, hablando sobre la ley de la perfecta libertad. No libertinaje. Porque no venimos a la iglesia a hacer libertinaje, sino venimos a recibir una libertad que tiene un entendimiento y que tiene, hermano, un porqué de ser.
Ahora bien, si Él es renuevo, entonces ¿qué somos nosotros? Pues deberíamos de ser renuevo. Pero miren lo que dice Juan capítulo 15 en el versículo 5. Yo soy la vid. Ahora, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí, amados? Está hablando Jesús, porque Él es la vid, ¿verdad que Él es la vid? Vaya, yo soy la vid. ¿Y qué dice ahí? Vosotros los pámpanos. Esa palabra pámpanos quiere decir hoja, también quiere decir pimpollo, también quiere decir renuevo. Mire qué bonito. Entonces, si Él, hermano, es renuevo, nosotros también somos renuevo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Oiga esto. No está hablando del que cree, sino del que permanece. O sea, hay un seguimiento. Ahí va a ver, ahí lo vamos a ir explicando. Permanece en mí y yo en él. Oiga eso. Hay mutua. Hay una comunión, hay una coinonía. Él y yo. Y yo en él. Oiga lo que dice. Lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces yo quiero enfatizar ahí lo que dice mucho fruto. Ahí le voy a ir explicando por qué. Porque es muy importante, hermano, que nosotros demos fruto. Es la manera que se va a ir mostrando nuestra madurez. Es la manera que se va a ir mostrando que nosotros estamos recibiendo y que está permaneciendo en nosotros la palabra de Dios. Por eso viene una transformación. Hermano, no, el que no tiene entendimiento va a decir, te están lavando el cerebro. No es lavada de cerebro, no hay tal. Porque si hubiera tal lavada de cerebro, hermano, créame que yo ya hubiera traído mi jabón, hermano, y empezarle a lavar a usted todo el día. Pero no hay tal, sino que es una palabra que entra y comienza, hermano, a examinar todas aquellas obras, actitudes, temperamentos, personalidades, hechos, pensamientos que no le agradan a Dios, pero que usted sabe muy bien que las tiene. Entonces la palabra empieza, hermano, a poder sondear, a examinar nuestro ser y empieza a trabajar en ellas. ¿Para qué? Para transformarlas. Por eso la transformación viene por dentro. Entonces debemos de saber que los pámpanos somos nosotros. Nosotros, hermanos, somos los renuevos. Y debemos de estar con Cristo. Si estamos con Cristo y permanecemos con Él, entonces Él va a regresar el piropo. Si nosotros, hermanos, demostramos ese amor, obviamente el Señor ya lo mostró. De tal manera amó el Padre al mundo. Usted sabe muy bien. Y se manifestó el amor de Dios. Y el amor de Dios es Cristo. Entonces Él ya nos ama. La palabra dice que Dios es amor. ¿Verdad que eso es lo que dice? Y el Señor definitivamente. Entonces hay beneficios de llevar mucho fruto. Ahí va a ver, no me he salido del tema. Lo que pasa es que quiero llevarlo por esta vía para que después entendamos. Pero hay beneficios de llevar mucho fruto. Por ejemplo, mire un beneficio tremendo. Oiga esto. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, pastor, perdóneme. Mire, usted está hablando de mucho fruto. Y usted me dijo que me iba a hablar sobre los homicidas. Pero espérese un poquito, ahí va a ver. Ahí va a ver cómo se conecta. Porque primero necesitamos saber quiénes somos. Y nosotros, si somos de renuevo, debemos de saber que vamos a evolucionar a ser también una rama. Y esa rama va a echar, mire lo que va a hacer. Va a echar flores, va a echar hojas y tiene que dar frutos. Fíjese pues, tiene que dar frutos, hermano. Tiene que dar frutos. Porque si damos frutos, hermano, debemos de saber que estamos evolucionando. Pero acá, mire lo que dice. El Padre es glorificado cuando nosotros damos fruto. Y no solamente fruto, sino mucho fruto. Entonces debemos de entender y tener en nuestro corazón, en nuestra conciencia, para que venga el pensamiento y obremos, que una vez damos mucho fruto, estamos glorificando al Padre. Entonces, cuando a veces no damos mucho fruto, debemos de saber que estamos fallando un poco y que debemos de apresurar el paso para poder dar fruto. Por ejemplo, la glorificación del Padre está en dos cosas bien esenciales.
Le estoy hablando con respecto al versículo que le acabo de dar, porque quiero dejar eso bien claro y bien establecido. Mucho fruto. Por eso la glorificación del Padre se hará cuando hay mucho fruto. A ver, ¿cuántos quieren glorificar al Padre? Debemos de dar fruto. No, debemos de dar mucho fruto, no un poquito de fruto. Porque a veces nosotros, hermanos, al dar un poco de fruto nos acomodamos. Porque en nuestra naturaleza viene el pensamiento, estoy haciendo bien. Y cuando estamos haciendo bien, pensamos que lo que estamos haciendo, ese es el límite. No, no hay limitación para todos aquellos que creen en Cristo. Bueno, eso es lo que el Señor dice. Todo lo podemos hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, una forma de glorificar al Padre y llevar mucho fruto. Pero otra forma es ser discípulos. Por eso, hermanos, sí, sabemos muy bien que alabar, cantar, exaltar, glorificar al Padre es de sumo aprecio, de sumo estima para Él. Por eso cuando cantamos y alabamos, esa es una ofrenda de labios. Ay, hermano, yo al principio no me gustaba llegar a la alabanza. Mire lo que me perdía. Al principio, hermano, usted que recibía a Cristo como mi único y verdadero Salvador, para mí había dejado misa de 12 y había entrado a servicio de 12. Pensaba que era solamente una vez a la semana, porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Una vez es suficiente, pero no solo una vez comemos, sino para poder ver una transformación necesitamos estar constantemente. Es como usted en su trabajo se va perfeccionando, cada vez va conociendo la operación, hermano, hasta que definitivamente llega a esa perfección. Entonces, de la misma manera, es acá. Yo, hermano, trataba la manera de poder llegar una hora después del servicio para no poder recibir la alabanza. Porque eso para mí, hermano, nunca me habían enseñado. Eso nunca había entendido el por qué el Señor, el Espíritu Santo, había dejado la alabanza. Tampoco nunca lo vi como entretenimiento. Hasta que fui entendiendo, fui escuchando cómo el Señor, porque dice la palabra que Él nos hizo ¿para qué? Para que le alabemos, para la gloria de la alabanza de su nombre. Entonces empecé a entender. Entonces sí hay una finalidad por qué debemos de alabar. Entonces, pero aparte de ese tiempo de alabanza, hay un tiempo de dar mucho fruto, hay un tiempo de discípulo. Según el diccionario, esta palabra glorificar, para que vayamos entendiendo, es reconocer y ensalzar a quien es glorioso, tributándole alabanzas. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos glorificar a Dios, debemos de alabar. Sí, pastor, pero usted está hablando de cántico y de oración. Sí, pero también hay otras dos formas de alabanza. Una, dando mucho fruto. Y la otra, siendo discípulos. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué significa discípulo? ¿Ah? ¿Cómo? Alumno. ¿Qué más? Seguidor. ¿Qué más? Aprendiz. Hermano, por eso, hermano, si los discípulos no eran solamente cualquier hombre que llegaba y saludaba a Jesús, no. Esta palabra discípulo, usted sabe muy bien que es una palabra griega, que quiere decir alumno, quiere decir seguidor. Donde iba su maestro, iba el alumno. Por eso no podemos decir, yo soy discípulo de Jesús, si realmente no seguimos a Jesús. Entonces Jesús, hermano, se desarrollaba, desempeñaba una manera de fe, o sea, algo sobrenatural, algo que él conocía, pero que no conocían los otros. Por eso, hermano, el Señor se dio una gran alegada con los fariseos, porque le decían, ustedes hablan de las cosas que no conocen, ahora yo conozco al Padre. Lo que había en ellos era una religiosidad. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Yo soy hijo de Dios.
Pero ellos también decían, yo soy hijo de Dios, pero si fueran hijo de Dios, entonces estuvieran glorificando y alabándole. Ustedes me dirían a mí, me aceptarían, pero como no me aceptan, no conocen a Dios. Entonces, hermano, ellos no podían ser discípulos de Jesús, porque ellos mismos tenían sus propios pensamientos. Es muy difícil, hermano, cuando el mundo afuera, a causa de nuestras, hermano, enseñanzas, de nuestros estudios, pensamos que podemos enseñarle a Dios. Pero realmente somos, mire, hermano, apenas lo poco que sabemos, casi no sabemos nada de Dios. Y eso es que tenemos a su palabra. Nos cuesta, hermano, realmente nos cuesta. Entonces, ¿cuántos quieren glorificar al Padre? Ok, mucho fruto y discípulo. Por eso, hermano, es bien interesante cuando usted viene los sábados y usted empieza a aprender la doctrina, usted empieza a ensanchar, usted acepta, oye la doctrina, recibe la doctrina, empieza a haber un ensanchamiento, hermano, de conocimiento, pero también de entendimiento. Porque si usted ignora las escrituras, no tiene argumentos para poder decir que no, porque no la conoce. Por eso es muy importante. Debemos, hermano, debemos de glorificar al Padre. Entonces, para poder dar mucho fruto, hay que primero morir. Dígase pues. Para que usted dé fruto, para que usted dé mucho fruto, primero tiene que morir. Y esta es una de las situaciones bien difíciles para nosotros como hombres, porque para poder morir debemos de dejar todas esas experiencias que nosotros hemos tenido, hermanos, de nuestro cuerpo. Usted ya sabe cuáles son las obras de la carne. Y las obras de la carne, hermano, usted sabe que en la carne hay mucho deseo. Y para poder frenar, debemos de morir. Entonces eso es difícil. Por ejemplo, el que tomaba ya no toma más. El que fuma ya no fuma más. El que pecaba ya no va a pecar más. El que adulteraba ya no va a adulterar más. Hermano, ¿por qué? Porque usted debe saber que empieza un proceso. Y es un proceso ¿de qué? De muerte. Por eso, hermano, es necesario que nosotros muramos. Entonces, el que nace 2 veces, muere una vez. Recuérdese, esa es doctrina. El que nace 2 veces, muere una vez. Muere, hermano, cuando su madre lo trae al mundo y muere a su condición de vida en la carne. Entonces, debe saber que nace. Por eso es muy importante. Debemos de nacer, debemos de nacer, debemos de nacer. Y el que, hermano, mire, por eso, y el que solamente nace una vez, muere 2 veces. Muere cuando muere el cuerpo y muere cuando, hermano, resucita y es echado al agua de fuego. Por eso mejor nazcamos 2 veces para morir una. Y no, hermano, que solo nazcamos una para que muramos 2 veces. Bueno, entonces eso es lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24. Miren lo que dice ahí. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué es lo que debemos decir? Morir. Necesitamos morir. Necesitamos morir. ¿A qué? A los pensamientos que tenemos, porque mire, la mayoría de los pensamientos son egoístas. Cuando no tenemos a Cristo, son muy egoístas. Es ver qué es lo que yo quiero y lo que yo pienso. No me importa mucho lo que diga aquel, no me interesa mucho lo que haya aquel, sino lo que yo necesito hacer. Entonces, hermano, usted debe de saber que ahí debe de haber un cambio. Porque cuando viene el evangelio, usted es el que se empieza a poner de último. Entonces se hace siervo, porque el siervo, hermano, es el que está de último. Mira, el siervo es el que se va a dormir de último. El siervo es el que va a comer de último. Primero su señor, primero los hijos de su señor, después él. Mire qué interesante. Porque el siervo está esperando que llegue su señor. ¿Para qué? Dice, para abrirle la puerta. Y una vez que llega, cierra la puerta y luego se va a sentar a la mesa y le sirve. Y él posiblemente sin comer.
Bueno, entonces hay muchas cosas, hermano, que nosotros debemos ver. Bueno, entonces, el que entiende da fruto. Escucha, nuestro apóstol, hermano, hoy en la mañana estaba escuchando una de sus prédicas, iniciando una de sus prédicas, digo esto: el que entiende da fruto. Por eso necesitamos entender. El que no entiende no va a echar mucho fruto. No va a echar mucho fruto. Posiblemente ni vaya a dar fruto. Claro, en algún momento de uno o dos frutos, pero es necesario que nosotros entendamos. Si entendemos, ahí va a ver que vamos a dar mucho fruto. Pero Jesús dio fruto. Fíjese, pues, es que le estoy diciendo eso porque yo, hermano, en mi corazón está el deseo de que usted sepa que tiene que dar mucho fruto, hermano. El hermano estaba predicando y él estaba diciendo, a veces solo es por el privilegio, pero es que no es el privilegio lo que realmente da fruto. Porque no es dentro de la iglesia, sino que es fuera de la iglesia, aunque se va a manifestar obviamente dentro de la iglesia. Pero si en la iglesia usted no da fruto, ¿usted cree que allá afuera va a dar? Menos. Pero Jesús dio fruto. A la pastoresa, fíjese que yo no la sabía, dio fruto. Porque, hermano, si no hubiera dado fruto, entonces ¿cómo la hubiera recibido el Padre? No, tenía que dar el ejemplo. Eso está en Isaías, capítulo 53. Le voy a leer versículo 10, versículo 11. Mire pues, aguánteme un poquito, ahí va a ver, ya vamos a entrar. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, oiga, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando de Jesús. Pero mire lo que dice el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces el Señor dio fruto. Tal vez no el fruto, hermano, como tal vez nosotros lo podemos dar, pero deben saber que Él dio un fruto. Hermano, usted sabe lo que Él sufrió. Fue rechazado, aullado, menospreciado. Hermano, si Él era hombre. No, si Jesús, ay Dios, si Él era casi Dios, ¿cómo iba a sentir? ¿Cómo que no iba a sentir? Claro que iba a sentir. ¿No se puso a llorar, pues? ¿Se recuerda que se puso a llorar? Bueno, entonces dice, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de Jesús. Entonces Jesús dio mucho fruto. Él dio fruto, hermano. Por eso, hermano, debemos dar fruto. Pero hay algunos que no dan fruto. Ahora, ¿por qué no se da fruto? Por muchas razones, pero una de ellas es porque nos desenfocamos. Cuando nos desenfocamos, empezamos a no dar fruto. Porque nos enfocamos en algunas cosas que no nos van a dar fruto. Ese es el problema. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos de hacer algo en los cuales nos hemos vuelto diestro, debemos de saber que empezamos a tener una situación en negativa. Yo le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Oiga pues, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Hermano, oiga lo que está diciendo. Por eso, hermano, la raíz de todos los males es ¿qué? ¿Es tener dinero? No, le estoy haciendo una pregunta. ¿Es tener dinero? No es eso lo que dice la palabra. Sino que dice ¿qué? Amar al dinero. Tener dinero no es malo. Es bueno, hermano. El problema es cuando amamos al dinero. Cuando amamos al dinero, entonces nos desenfocamos. Entonces viene Eclesiastés y dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. No dará fruto. Porque se desenfoca. Por eso es necesario que nosotros nos mantengamos enfocados, hermano. Mire, no en la dádiva. Más bien usted en dar. Pero pastor, yo mis diezmos. No le estoy hablando de economía, no le estoy hablando necesariamente de la moneda, sino le estoy hablando de un nivel al cual usted debe de entender
bueno, todas las cosas, pero por lo menos empecemos la mayoría de ellas. Entonces es muy importante. Ahora, como nos desenfocamos, entonces dice ahí desenfocar, hacer perder el enfoque adecuado de una imagen, de un asunto. Perdemos el enfoque, nos desviamos. Perdemos el enfoque. Tenemos situaciones que no van a resultar. Entonces, debemos de morir. Pero no debemos de ser asesinados. Por eso le quiero hacer yo, hermano, esa diferencia. Porque una cosa es que nosotros vengamos a la iglesia y demos voluntariamente a morir. ¿Qué? Nuestro cuerpo. Para que podamos, hermano, resucitar. Porque el que no muere, no resucita. Entonces necesitamos morir para resucitar. ¿A qué va a morir? A usted, al yo, al ego. Porque algunos nos volvemos ególatras, hermanos. Todo el centro tiene que ser como yo digo. Porque si no lo haces como yo digo, entonces no me amás. No, eso no es amor. Eso es pasión. Eso no es así. Eso es mantener a una persona esclava, esclavizarla. Y eso es pecado. Bueno, entonces eso fue la promesa de renuevo. Entonces, quedamos bien. La promesa de renuevo era que venía Cristo y que Él era el renuevo. Pero nosotros somos renuevos de Él, juntamente con Él. Por eso debemos de permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. Y si damos mucho fruto, glorificamos al Padre. Y si glorificamos al Padre, hermano, entonces Él nos dará las cosas. Mire qué bonito. Por eso tenemos la salvación. Entonces, hablemos rapidito de algunos enemigos del fruto. Mire pues, ya hemos visto algunos de ellos. Solamente se los voy a mencionar para dar una pequeña repasadita. Mire pues, ya nos queda media hora y nos vamos. Pero hay diferentes clases de enemigos. Número 1 están las pestes. Recuérdese pues, estamos hablando del fruto. Del fruto estamos hablando del mismo renuevo, del árbol, los frutos de los árboles. Pero uno de los enemigos del fruto es la peste. Y esas son las enfermedades. Usted sabe muy bien que estuvimos viendo, hermano, cómo los hongos, hermano, toda esa contaminación entra en el fruto. Y lo que hace es perderlo para que no lo comamos, ni para darlo a comer. Por eso necesitamos, hermano, tener cuidado con cada uno de ellos. Ya hemos hablado de eso. Y hablamos, hermano, días sobre las enfermedades. Luego hablamos sobre las plagas. Las plagas son insectos. Usted sabe muy bien que hay diferentes clases de plagas, hermanos, que trabajan para comer el fruto. Estos son enemigos del fruto. Y cada una de esas plagas lo que hace, hermano, es hacer perder el fruto, porque ellos lo comen. Por eso es necesario, hermano, que si nosotros somos renuevos, debemos de tener cuidado de que si realmente queremos dar fruto, asegurarnos que no hay contaminación en nosotros. Y el último es la bandada. Hay otros, hermano, obviamente hay otros enemigos de fruto. Es solamente que le estoy hablando de esto porque ya hemos compartido estos y los hemos explicado. Pero hay otro enemigo del fruto, mire, que es la bandada, que son aves. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con las aves. Ahora, esa no la hemos visto. Pero nosotros debemos de saber que las aves, hermano, son muy, pero muy sagaces para poder comerse el fruto. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con las aves. Ahora, pero pastor, está bien, mire qué bonito, si las aves tan lindas que son, tan preciosas que son, claro que son en el ambiente natural, pero no en el ambiente espiritual. Porque en el ambiente espiritual tienen una figura. Entonces, para que podamos hablar un poquito de esto, yo quiero hablarle de las operaciones de las tinieblas. Al menos le voy a hablar de esta. Le estoy hablando de las aves. Y quiero irme a Marcos capítulo 4, en el versículo 3, y le voy a leer el versículo 4. Mire pues lo que dice ahí. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Oiga,
mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino. ¿Y qué dice ahí? Y vinieron ¿quiénes? Las aves. ¿Y qué? Y la comieron. Ah, va, entonces debes saber que esa era una parábola. ¿Se recuerda? La parábola del sembrador. Entonces semilla cayó a la orilla del camino, pero esa semilla, hermano, esa tierra está descubierta. Entonces es fácil para el ave poder bajar y tomarla. Mire qué interesante. Pero entonces viene el Señor, usted sabe que dio esa parábola, pero después se las explicó a sus discípulos. Por eso, hermano, es importante ser discípulo, porque solo a los discípulos, a los alumnos, a los seguidores, a los aprendices, son los que se le da los misterios del reino. Entonces viene, hermano, en Mateo capítulo 13, versículos 18 y 19, ahí está una operación que yo le puse la operación del diablo. Entonces mire lo que dice ahí. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oiga pues, está hablando de la misma parábola, solo que aquí se la estoy leyendo en Mateo, capítulo 13, 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oiga hermano, por favor, viene, ¿quién dice? El malo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces ahí está hablando, hermano, de aquellos que cayeron junto al camino. Y dice allá que vinieron las aves y se comieron. Pero aquí Mateo lo está explicando que vino ¿quién? ¿Quién? El malo. Ah, entonces las aves son malas. ¿Sabe cuáles son las aves? Los hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas. Y algunos de ellos no necesariamente tienen que ser meramente espirituales, sino que hay unos que son de carne y hueso. Pero no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Ahora, ¿por qué le digo eso? Ahí va a ver por qué. Entonces, esa palabra, mire, esa palabra que dice malo, esa palabra, Mateo 13, en el versículo 19, malo, esa palabra es la palabra poneros. Es una palabra griega. Usted la puede buscar. Pero esa palabra malo tiene muchas cosas que decir, hermano. Pero leamos las que yo puse en un negro más intenso para que usted vaya entendiendo. Esa palabra malo también quiere decir culpable. Oiga pues, oiga lo que quiere decir palabra malo. Culpable, delincuente. Al hermano, mire, también quiere decir vicioso, faniceroso, neutro, singular, trastada. Es uno que hace trastadas, hermano. Malicia, culpa, masculino. Ah, pero ¿sabe qué quiere decir? El diablo. También quiere decir peor, perverso, perversa. Ah, crimen enorme. Eso es lo que quiere decir la palabra ponero, que es la palabra malo. Envidia, hermano, eso de envidia es malo. Mal, maldad, maligno, maligna. Ah, malvada, malas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere decir la palabra malo. O sea que cuando dice la palabra malo, no solamente lo tomamos con una persona que no es buena, no, sino que ha hecho crímenes enormes. Ah, es más, tiene una manifestación diabólica. Por eso cuando se dice que vienen, hermano, viene el mal, usted debe saber que el diablo no anda jugando. El diablo lo primero que quiere hacer es trizas a la familia. Porque el diablo no puede encontrar la familia, hermano, dentro de su diccionario. Porque no ama. No ama. Por eso, hermano, nosotros, si nuestra lucha no es solamente, hermano, de venir, gloria a Dios, amén, no, ni es contra nuestro hermano, sino que son, hermanos, un ámbito espiritual. Y entre ellas, el diablo, y que el Señor lo reprenda, hermano, lo reprenda.
y que nos cubra con su sangre preciosa para que no lleguen esas artimañas. Entonces, debemos saber que el diablo tiene una función que se manifestó en este versículo. Mire pues, está en Juan capítulo 8, versículo 44. Oiga pues, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le estaba diciendo a los fariseos. Oiga pues, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oiga lo que está diciendo. Él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí hay una manifestación del diablo que debemos de ver y pongámosle la lupa hoy, que es homicida. Ahora, hermano, ¿qué es homicida? A ver, ¿qué es homicida? ¿Qué es homicida? Según el diccionario, hermano, homicida es el causante de la muerte de alguien. También se le puede llamar asesino, pero se dice de otra manera. Por eso, hermano, cuando nosotros venimos, oiga muy bien, espero que ya se le empiece a abrir, hermano, la pantalla y empezarse a caminar por los lugares que quiero llegar. Es un causante de muerte de alguien. Ahora, obviamente, cuando estamos hablando causante de muerte, sí podemos hablar de una manera natural. Usted sabe muy bien que para eso están las leyes. Pero dentro de la iglesia también pueden haber causantes de muerte, pero espiritual. Entonces, si hay causantes de muertes espirituales, nos hacemos homicidas. Por eso, hermano, debemos de tener mucho cuidado con quién nos relacionamos dentro de la iglesia y cómo le vamos a hablar a una persona, porque nos la podemos echar a la bolsa. Y se nos cuenta como homicida. Por ejemplo, hermano, mire, que nadie de la iglesia, por favor, se vaya a ir a causa de un temperamento, de una personalidad o de un carácter suyo, porque se hizo homicida. Y mejor si lo va a buscar, hermano, y le pide perdón, o tiene que hacer lo que tenga que hacer, porque si no se lo echan a usted. La sangre de este se lo echan a usted encima. Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado. Ay, gracias a Dios que por mí nadie se ha ido de la iglesia. Bueno, sus hijos. ¿Cómo están sus hijos? Hermano, nosotros como padres, mire hermano, dice la Biblia que, hablando sobre los hijos, ¿se recuerda que esta generación de quién es? Hablando sobre los hijos. El fruto del vientre, ¿de quién es? Es de Dios. Claro, va a ser de la mamá y del papá porque el Señor le está dando esa herencia, pero es de Dios. Por eso, hermano, en el momento que seamos juzgados delante del Señor, se van a juzgar nuestras obras. Y dentro de las obras tiene que estar la enseñanza que le hemos dado a nuestros hijos para que permanezcan en el camino de Dios. Y si nunca les hemos hablado de Dios. Claro, durante el camino usted debe saber que a ellos también el Señor les va a ir a tocar la puerta, independientemente si usted lo hizo o no lo hizo. El Señor va a ir a tocar la puerta porque, hermano, la salvación es individual. La salvación es individual. Durante el camino el Señor va a ir tocando la puerta, invitaciones, vamos a la iglesia, vamos a escuchar mi palabra, vamos a transformar, vamos a regenerar, vamos a renovar, vamos a entrar. El Señor va a tocar la puerta. Será la decisión de cada quien para aceptarle, pero perdóneme, hermano, perdóneme. Si no aceptamos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador y no nos bautizamos, no somos salvos. Eso es lo que dice la Biblia, eso no lo digo yo. Por eso es necesario que nosotros mantengamos, hermano, caminando en esa rectitud de la palabra, aunque es difícil. Porque la palabra es difícil, no cualquiera puede seguirla. Para poder seguirla, para mantenerse en la iglesia, hermanos, se necesita mucho coraje y mucha valentía para permanecer en ella.
algo que algunos de nosotros no teníamos antes. Por ejemplo, yo no me podía mantener en la iglesia, porque si me mantenía en la iglesia ya no me podía echar mis traguitos. Entonces, yo sabía muy bien lo que estaba pasando. Si mantenía en la iglesia, ya no podía salir a discotequear. Entonces, hermano, me causaba tropiezo. Decía, no, si es que estos evangélicos dicen que ya no se puede hacer nada, si la vida es bella, la vida es libre. Sí, es libre, pero debes de saber que vas a dar cuenta de todas las obras que hiciste. Y que no estaban en la Biblia, sino, bueno, si estaban en la Biblia, más bien estaban en el lado de nuestra carne. Entonces, homicidio es aquel que causa la muerte de alguien. Entonces, hermano, por eso mire que nuestro comportamiento en la iglesia, hermano, que no vaya a ser exagerado y fuera de línea, porque nos podemos echar a alguien. Esto es bien difícil, hermano. Por ejemplo, alguien que tenga varios años en la iglesia, hermano, y entra un nuevito, y de repente de entrada le empieza a dar tanto bochinche, hermano. Ay, que aquel hermano es aquí, que aquel hermano es allá, que tal cosa, que es acá. Hermano, si todos estamos batallando dentro de la iglesia, si el Señor no llamó, hermano, a perfectos, sino que llamó a borrachos, a prostitutas, llamó a enfermos, a leprosos, de todo, hermano. Y no por eso usted está aquí. ¿Verdad que usted está aquí? Aquí estoy yo. Teníamos gran necesidad. Y el Señor, hermano, oyendo la palabra y siguiendo el consejo, empezamos a caminar. Y resulta que empezó a formar en nosotros una bendición preciosa. Bueno, entonces ese es el homicida. Pero, mire lo que dice la Biblia. Y eso es concerniente a los homicidas. Ahora mire lo que dice aquí. Pues, le voy a traer de nuevo Juan 8:44. Ya lo leí. Pero ahora acerquémosle la lupa un poquito más. Aguánteme un ratito y nos vamos. No se me duerma. Juan 8:44. Miren lo que dice ahí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ese ya lo hemos leído. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Oiga pues, estoy repitiendo. Desde el principio. Ahora, la pregunta es, ¿de qué principio está hablando? Porque si él ha sido homicida desde el principio, ¿desde cuándo, desde qué punto a partir él es homicida? ¿De dónde? Desde que fue echado del cielo, o de los cielos, o del reino. Porque se trajo, hermano. Lo que pasa es que los engañó. Engañó a los ángeles. Y se trajo con ellos, hermano, gran cantidad de ángeles. Entonces él fue homicida. Entonces todos ellos murieron. Porque usted sabe que todos esos ángeles que estaban antes, allá arriba, fueron echados y fueron convertidos ¿en qué? En demonios. Ahora ya no son ángeles. Hay gente que no cree nada de la Biblia, pero háblele de la ouija, háblele de la bruja, hable el que le ponga el alfiler, hermano, a los muñequitos. Ahí sí cree. Pues esos, hermanos, son demonios que cayeron. Y perdóneme, están juntamente, van paralelos a esta dimensión. No los podemos ver, hermano, por pura misericordia de Dios. Porque mire, si los llegáramos a ver, usted no quisiera salir de la iglesia, hermano. Es más, usted se quisiera ir a vivir a la casa pastoral. Pastor, yo le pago lo que usted quiera, pero de aquí no quiero salir. Ay, hermano. Gracias a Dios que no podemos ver eso, hermano. Pero sería una cosa espantosa. Ahora, pongámosle un poquito más, la lupa. Homicidio desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Oiga pues, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, ¿quién se vuelve homicida? El que miente. Ahora, cuando empieza a hablar, si usted se va a unos versículos antes, en Juan capítulo 8, en los 40, empieza a hablar, hermano, le empieza a hablar a los fariseos y empiezan a tener una conversación y se empieza a poner caliente el ambiente. Entonces viene el Señor y le dice, mire, ustedes son una bola de mentirosos. Así. O sea, te lo estoy poniendo en el buen chapimba. No sé cómo decirlo en el buen salvadoreño o en el buen hondureño, pero se lo digo así. Son una bola de mentirosos.
¿Saben por qué? Porque su papá es el diablo. Ustedes dicen que es Dios, pero si solo mentiras dicen, ¿quién entonces es su papá? Pues el diablo. Entonces el Señor empieza a explicar. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes piensan que son hijos de Dios y piensan que son hijos de Abraham. Pero la verdad, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque son mentirosos. Entonces, una de las cosas, hermano, que nos hace homicidas es cuando mentimos. ¿Alguna vez? No me conteste. ¿Alguna vez ha mentido usted? Sí, pero mentirita blanca, pastor. Imagínese usted decirle esa mentirita. Ay, Dios mío. Hermano, no hay tal de mentirita blanca. Mentira es mentira. Y debe de saber. Porque si una de las cosas que más abunda en la boca del hombre es la mentira. Es la mentira. Hay gente que dice, a mí no me gusta la mentira, se lo creo, pero dice mitad mentira y mitad verdad. Porque hay algunos que pudieran decir, yo digo la verdad, pero la dice a su forma, a su modo. Y hay gente que cree. Por ejemplo, yo le creo a usted. De verdad que yo le creo. No, de verdad, hermano. Si usted lo que me va a decir, yo le creo. Porque yo tengo hermano, en mi pensar, en mi corazón, el deseo que usted tiene el Espíritu Santo y que me va a decir la verdad. Pero si usted miente, no hay problema. No hay problema. Porque hay uno que lo va a juzgar conforme a eso. De todas las mentiras que usted se vaya echando, hermano. Porque hay algunos que mienten repetitivamente. Y hay otros, hermanos, que juegan con las palabras. Juegan con las palabras para no mentir, pero realmente están dando una línea de mentira. Entonces, todo el que miente es homicida. Eso es lo que dice ahí. Pero le puedo hablar otra. Todavía no he iniciado, pero espere, le estoy dando algunos ejemplos. Me quedan 10 minutos y nos vamos. Pero le puedo dar una. Por ejemplo, en 1 Juan 3:15, oiga lo que dice ahí. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿qué? Hermano, por el amor de Dios, oye, ahí le está hablando a la iglesia. Ahí no le está hablando a la gente del mundo. Ahí no le está hablando de la puerta para afuera. Ahí está hablando a aquellos que están dentro del templo. Por eso, hermano, cuando aborrecemos a alguien, mire, una cosa es que le caiga mal y se pueden contentar. Pero aborrecer, estos ya son otros 20 pesos, hermano. Sobre todo, mire, le voy a decir cómo una persona o un hermano puede llegar a ser aborrecido cuando repetitivamente se dan los mismos problemas. Cuando repetitivamente se tienen las mismas situaciones. Entonces se empieza a aborrecer. Por eso debemos tener cuidado de no aborrecer a nadie, hermano. Mire, yo me quedo a veces, hermano, pensativo. Yo digo, porque hay algunos que se les nota, hermano, algunos frutos y algunos dones de algunos que, hermano, no se dejan doblegar por las situaciones que les hace un hermano o una hermana. Como que llegan a tener un control. Hay otros que sí, hay otros que les dicen una palabra, hermano, y ya están hirviendo, como que fuera agua hirviendo, hermano, viendo de qué manera responde para contrarrestar lo que están diciendo. Pero hay otros que no. Hay otros que simple y sencillamente, ok, y no les afecta. Y yo digo, wow, qué dominio propio, porque no dejan, hermano, que las contamine otro. Por eso dentro de la iglesia debemos de reconocer, hermanos, que si hay una situación en algún hermano y que es repetitivo, no, es simple y sencillamente marcar, hermano, un brazo de distancia y dejar que esa situación no nos contamine. Porque entonces tenemos problema en el fruto. Entonces, aquí viene el Señor y dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Y el que es homicida, ¿qué? No hay vida eterna.
Por eso, hermano, el Señor mire, Él nos llama a que amemos a nuestros hermanos, a que amemos a nuestros enemigos. Oiga eso, o sea, amar a nuestros enemigos es la mía extra. Claro, hermano, eso no tiene que, el amor no necesariamente va a ser recíproco. Puede ser que usted ame y la persona que usted está amando no le vaya a corresponder. Ahora, déjeme decirle algo. La diferencia entre lo que es la pasión y dentro de lo que es el amar. Cuando hay pasión, hay dádiva, hay regalo. Hermano, uno apasionado regala de todo, da de todo, busca de todo, porque lo que quiere hacer es satisfacer. Pero el amor, no solamente hay dádiva, sino que hay cuidado. En el amor hay cuidado. Por eso, hermano, cuando nosotros venimos con nuestros hijos y le damos dádivas, qué bueno, porque les amamos, pero realmente lo primero que le damos es atención, cuidado. Por eso la forma de amar de una persona a otra, viéndole en fruto, es cuidado. Pastor, yo ya no sé si mi esposo me ama, viera que ya hemos estado muchos años y no hemos sentido, ya no hemos dado. Entonces yo lo que le voy a empezar a preguntar es de las obras. ¿Tiene cuidado contigo? Pues ¿para qué le voy a decir si no, si sí? O que no, si sí va. La verdad es que se levanta y hace esto, me pone esto, me da esto y siempre anda viendo la mejor forma para que yo esté bien. Eso es cuidado, eso es amor. Ahora, ¿se recuerda cuando usted fue novio? ¿Cuántos regalos le dieron? Bueno, a las hermanas, ¿a cuántos regalos le dieron? Regalerío todos los días, hermano, allá va el regalo. ¿Y ahora? Eso fue pasional, para que dijeran, hermano, ay, qué buen mozo, qué muchacho, tiene billete. Pero que pagar, algunos dijeron, wow, tiene empresa, con esta me caso. Y después estaba endeudada la empresa. Por eso, hermano, debemos de amar. Esta palabra aborrecer, ya le dije la otra vez que quiere decir aburrir. Pero esa palabra aburrir, o sea, el que aburre, la persona que aburre, que puede llegar a ser un homicida, es aquel que molesta, cansa y fastidia. La gran chucha, qué fastidiadera la que tiene este. Eso es, hermano, lo que a veces nos cansa. ¿Verdad que a veces nos cansa eso? Dios mío, sobre todo entre hermanos, este que me fastidia, papá, ya no aguanta. Entonces debemos de saber, cuidado con estar, hermano, menoscabando a nuestros hermanos. Cuidado con estar aborreciendo a nuestros hermanos. Si hay situaciones, hermano, mejor, mire, ¿se recuerda lo que dice aquel versículo? Si es de vosotros, dice, ¿qué dice? Si es de vosotros, estar en paz con todos. Si es de vosotros, si es de usted, si la otra no quiere estar en paz, el otro no quiere estar, no problem. Usted sígale, hermano. Porque vamos a llegar al tribunal de Cristo. Y ahí, hermano, ahí usted sabe muy bien que cada quien va a recibir conforme a su obra, sea buena o sea mala. Pero usted, hermano, no vaya a quedar contaminado con estas situaciones. Si un día vienen y no le hablan, si un día viene y le hablan mal, si un día viene y no contesta, si un día viene y más bien le contestó mal, hermano, deje pasar, déjelo pasar. Para que no se vaya a aborrecer. Amén. Entonces, están las clases de homicidas. 4 minutos me quedan. Le dije que iba a empezar. Si querés, papá, vení de una vez. 3 minutos y 50 segundos ahora. Y nos vamos. Pero hay clases de homicidas. No los vamos a poder ver todos. Pero en la Biblia habla de clases de homicidas. Por ejemplo,
está el homicida sin intención. Ahí está en la Biblia, vamos a hablar de eso. Está el homicida que mató a alguien pero sin intención, pero lo mató. O sea, ¿cómo va a volver? ¿Cómo va a regresar? Bueno, entonces tenemos que hacer una pausa porque debemos de explicar. Fue sin intención, ok, pero hay un homicida que mató a hierro. Hay un homicida que mató con piedra. Hay un homicida que mató con palo. Y hay un homicida que mató a mano. Son homicidas. Ahí ya le puse yo 5 matones. Cada uno de ellos tiene, hermano, su respectiva explicación. Yo le doy una porque me quedan 2 minutos y 45 segundos. Le voy a hablar el homicida con arma de hierro. Y vamos a ir explicando una por una. Oiga pues, cuidado, amados hermanos, que el Señor no nos haya homicidas, porque no habrá salvación, no habrá vida eterna. Pero miren lo que dice Números capítulo 35, versículo 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Entonces, una de las cosas como moría la gente en el pasado era conforme lo mató. Por ejemplo, si usted, hermano, había matado a alguien con una espada y le voló la cabeza, usted tenía que morir de la misma manera. Entonces se buscaba a alguien en la familia que le llamaban el vengador. Entonces venía el vengador y decía, ok, tú mataste a mi hermano y le sacaste los ojos y le cortaste la cabeza. Y venía, hermano, los de la ley, el sacerdote decía, ok, sáquenle los ojos y le cortamos la cabeza. Eso se llamaba la ley de ¿qué? Ojo por ojo. A ver, búscame ese versículo, vamos. Dice ojo por ojo, nariz por nariz, boca por boca, piel por piel. Así dice la Biblia. Esa era la ley. Ay, hermano, qué brutales eran en aquel tiempo. No, porque esa era la justicia. Esa justicia venía de parte del Padre. Entonces, para que usted temiera en su corazón, de la misma forma que usted iba a quitar una vida, de la misma forma le iban a quitar la vida. Por eso el Señor hacía esa administración. Éxodo 21. Hermano, si eso era algo, hermano, pero exagerado. ¿Ya lo tenés? Vaya, léemelo ahí, por favor, ahí está el micrófono. Oiga pues, Éxodo 21, ¿qué versículo? 21, 23. Ok, 24, dale. 25. Mas si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Ya se dio cuenta? Esa era la justicia. Entonces viene el Señor y dice, con instrumento de hierro lo hiriere y muriera, homicida es, el homicida morirá. Y dije, hermano, entonces había que ir a buscar el hierro, a ver cómo lo había matado. Pero yo vi algo en Mateo, capítulo 26, porque tendríamos que explicar el hierro, hermano. ¿Cómo pudiera matar a alguien usted en la iglesia con hierro? Ay, hermano, yo no me atrevería. Pero sí se puede matar con hierro. Mire Mateo, ya estoy terminando. 26, le voy a leer versículos 50 y 52. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a quién le está hablando ahí? A Judas, Judas Iscariote. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Oiga. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Quién era este? Pedro. Le había quitado. ¿Usted ha visto la película de Jesús? Porque eso sí la ve usted.
Hermano, ¿no se ha dado cuenta cuando viene Judas y le quita, hermano, la oreja? Entonces viene el Señor y le agarra la oreja, hermano, así, y se la pone otra vez, hermano. En aquel entonces no había moco de gorila. Entonces viene y se la pone aquí, hermano, y ¡buah! Y en la película Malco como que cree, ¿va? Como que de ahí sale de su ignorancia y ahí se quita el velo que está delante de él y dirá: este era el verdadero Hijo de Dios. Entonces podemos lastimar a alguien, hermano. ¿Cómo? Con la espada. Debemos de tener mucho cuidado. Mire, yo sé que usted, en el amor del Señor, en su trabajo, con sus amigos, compañeros de trabajo, usted les puede dar una palabra. El problema no es que le dé la palabra, sino cómo se la está dando. Se la está dando para quitarle la oreja. Porque hay algunos hermanos que predican de tal manera hasta el extremo, hermano, que lo único que hace es golpear y lo puede matar. Hay muchas iglesias, hermanos, que predican al extremo, a cada uno de los extremos, hermano, sin traer una balanza. A veces, hermano, hay algunos que predican haciendo que ovejas carguen, hermano, determinadas cargas tan pesadas, igual que los fariseos, que ni ellos mismos pueden cargar. Ese es un problema. El problema es cuando ellos, hermano, no tienen una cobertura y empiezan a predicar, hermano, deliberadamente de cosas que no conocen y empiezan a hacer señalamientos, hermano, que realmente el Señor no ha predicado ni ha enseñado. Es un problema. Por eso hay un golpe que se llama golpe de espada. Es lo que dice Proverbios, capítulo 12, versículo 8. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, oiga. Mas la lengua de los sabios es medicina. Por eso, hermano, lo que tiene que haber en nuestros labios es medicina, no golpe. Cuando hacemos golpe, hermano, es como cuando Goliat dijo, hermano, que me pusieron a David y soy yo un perro para que vengan, hermano, con palos. No, debemos de tener mucho cuidado. Por eso cada vez que nosotros, hermano, queramos dar una palabra de esperanza, una palabra de amor, de sanidad de parte de Dios, tiene que ser con la unción del Espíritu Santo. Hay un versículo, yo creo que lo leímos, tal vez me lo buscas, donde dice que la misma unción nos enseña, dice. Por eso debemos de estar bajo una unción. ¿Qué unción es esa? La unción del Espíritu Santo. Porque bajo la unción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar. Por eso hay veces que nosotros empezamos a tomar un discurso y luego decimos, pero yo no sé ni cómo le hablé. Me recordé de ese versículo que ni siquiera lo he leído, pero en alguna de las prédicas lo ha de haber escuchado. Pero eso lo que vino a hacer fue sanar. Tenés ahí, a ver, léeme este versículo, oiga eso y nos vamos. Primera de Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirá, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. ¿Ya viste? ¿Ya vio? La unción nos enseña. Esa unción es una palabra griega que quiere decir, no sé si la tenés por ahí, que quiere decir como derramar ungüento, derramar aceite. Esa es la unción. Dejar que las cosas, hermano, caigan, desciendan, para que nosotros podamos enseñarlas. Mire, con unción, hermano, aunque le estemos torteando la cara, ellos van a decir, wow, qué lindo, qué precioso. Porque realmente necesitamos dar una palabra de parte de Dios. Pongámonos de pie.
vamos a dejarlo hasta acá. Muchos, hermanos, puntos que debemos de tomar y de tocar. Pero una de ellas es, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, las obras de Dios, las obras del Hijo, porque el Hijo fue el ejemplo. ¿Usted sabe las obras que hizo Jesús? Esas obras tiene que hacer usted, y aún más, mejores obras, mayores, hará usted. Si el Espíritu Santo está en usted, mayores habrá. Y eso será para gloria de nuestro Padre, porque todo es para la gloria de Dios, porque Él es el que nos crió. No nosotros nos creamos a nosotros mismos, no. La palabra dice que aún Él nos formó dentro del vientre de nuestra madre. Y dice la palabra que Él conoce cuál es nuestro verdadero nombre. Porque el nombre que usted tiene, hermano, del calendario lo sacaron. Pero el nombre que el Señor le dio, ese solo usted lo sabe. Solo Él lo sabe. Y un día se lo va a manifestar, pero cuando estemos allá. Y si no llega allá, a saber cuál es su nombre, hermano. En el nombre de Jesús vamos a darle gracias a Dios y vamos a cantar para la gloria de Él, en el nombre de Jesús.